Como secretaria del Centro de la Asociación Católica de Propagandistas en Castellón, es un placer para mí darles la bienvenida en nombre de la CDP y de la Universidad CEU Cardenal Herrera a esta primera jornada del ciclo Testigo Directo. En este ciclo que hoy comenzamos y que cuenta con el apoyo de la Parroquia de Santo Tomás y el Ayuntamiento de Benicàssim, queremos reflexionar sobre temas candentes en nuestra sociedad desde un enfoque del humanismo cristiano. A través de las tertulias con nuestros invitados, testigos directos de cada una de las realidades que vamos a tratar, debatiremos desde la visión de la doctrina social de la Iglesia sobre algunos de los retos sociales a los que nos enfrentamos. Y empezaremos con la economía. En esta primera sesión, Sebastián Albella, abogado y expresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, y Agustín Domingo, catedrático de Filosofía, Moral y Política, hablarán sobre la economía y el bien común, moderados por Gonzalo Izquierdo, vicedecano del Colegio de Economistas de Castellón. En una segunda jornada, el jueves 20, hablaremos de las ideas. María San Gil, exdiputada, y Mari Carmen Fernández de la Cigoña, secretaria general de la CDP, dialogarán sobre la respuesta social y la batalla de las ideas. En este caso, siendo la moderadora Paz Ferrín, delegada de Medios del Obispado. Y terminaremos en la última sesión abordando, junto al director del periódico El Debate, Pieito Rubido, y el decano de la Facultad de Humanidades del CEU, José Miguel Amiguet, las llaves de la comunicación actual, moderado en este caso por el periodista Vicente Farnós. Quisiera agradecer a todos su asistencia y el apoyo de don Luis Oliver, párroco de Benicàssim, y de doña Susana Marqués, alcaldesa de la ciudad, a esta iniciativa, así como el esfuerzo de todos aquellos que desde la CDP y el CEU se han involucrado en la preparación de este ciclo. Esperamos que todo sea de su agrado y, sin más dilación, cedo la palabra a los participantes de hoy, Sebastián Albella y Agustín Domingo, y a Gonzalo Izquierdo. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, agradezco a la CDP y al CEU la organización de esta jornada. Como residente en Benicàssim, este tipo de actos favorecen el que la sociedad civil pues, tenga lugares donde poder ver ideas, donde poder contrastar ideas, tener juicios más acertados de la realidad y, en cualquier caso, bueno, pues es una maravilla poder contar en un escenario como este con el interés de todos ustedes. Voy a pasar directamente a presentar a los ponentes de hoy, porque por su importancia merecen ser presentados como toca. Voy a empezar por Sebastián Albella, abogado. Ha desarrollado una dilatada carrera profesional centrada en temas económicos, sobre todo en el mercado de valores y regulación financiera, tanto como abogado del Estado en sus inicios como después ejerciendo la actividad profesional en el sector privado. Sebastián, además, fue presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores entre el 2016 y el 2020, periodo durante el que también fue miembro del Consejo y del Comité Ejecutivo de la ESMA, que es la Autoridad Europea de Supervisión de los Mercados de Valores. Sebastián ha participado como abogado en numerosas salidas a bolsa, OPAs y operaciones corporativas entre grandes compañías, incluidas entidades financieras. Sus años al frente de la CNMV fueron especialmente interesantes. Ha tenido que vivir la aplicación y el desarrollo de la normativa MiFID II sobre el abuso de mercado, la resolución del Banco Popular, operaciones corporativas, el Brexit, la pandemia, todo este tipo de circunstancias que desde esa atalaya que es la CNMV pues le confiere una experiencia relevante para ser compartida con nosotros. En la actualidad es socio de un prestigioso despacho de abogados internacional, Linklaters, y del que fue socio ya en 2011, entre el 2005 y el 2011. Actualmente es socio, como digo, del despacho. A su lado tenemos a Agustín Domingo Moratalla, es catedrático de Filosofía Moral y Política de la Universidad de Valencia y desde hace pocos meses presidente de EBEN España. EBEN es la European Business Ethics Network, digamos que es la asociación que recoge a los académicos, sobre todo, que trabajan en temas de ética en la economía y en los negocios.
tiene una alta experiencia profesional, una gran experiencia profesional, ha escrito relevantes artículos y pues será seguramente el contrapeso, bueno, el contrapeso no, alguien que pueda complementar desde su óptica más académica aquello que Sebastián nos pueda compartir. Y sin más preámbulos, si os parece bien, si me permitéis, os voy a tutear. Vamos a empezar primero explicando la importancia que tiene en nuestra economía un sector a veces denostado y poco comprendido como es el sector financiero y especialmente el mercado de valores, ¿no? Ese lugar en el que tiene tanta importancia para la economía el que se hagan bien las cosas, ¿no? Todos podemos tener una idea de partida de para qué sirven los mercados financieros. En cualquier caso, en fin, es allí donde la gente puede, los proyectos empresariales pueden ser financiados y los socios pueden tener una liquidez para entrar y salir, con lo cual, ¿no?, donde los ahorradores pueden poner a disposición del crecimiento económico su capital. Tiene una parte fundamental en la economía y hacerlo bien o hacerlo mal, evidentemente, tiene repercusiones diferentes para todos nosotros. Por lo tanto, si te parece, Sebastián, empiezo contigo preguntándote algunas preguntas como si se puede considerar que hay ética en los mercados financieros y si, por tu experiencia en los últimos años, existe una mejora en los estándares éticos que se producen en ese sistema financiero, ¿no? ¿Qué opinión tienes de la moralidad que existe en este mundo de altas finanzas y que tanto nos influye? Bueno, si no te importa... Me ha pedido que se va a poner de pie. Sí, me pongo de pie. Sí. Bueno, ante todo, muchísimas gracias por la invitación a ti y a Chimo Farnós, muy en particular, que habéis sido los que habéis estado en contacto conmigo a efectos de la organización de este evento, ¿no? En segundo lugar, quería dar las gracias al CEU Cardenal Herrera y a la Asociación de Propagandistas, también a la parroquia de Benicàssim, a don Luis Oliver y al Ayuntamiento de Benicàssim, que también copatrocinan este evento, estas jornadas, como nos ha contado Gonzalo, ¿no? Bueno, en mi presentación has estado muy bien, un poco, en fin, subido de tono en el elogio, ¿no? Pero te has olvidado de algo muy importante, que es que yo soy de Castellón. Muchos de los aquí presentes lo sabéis perfectamente, ¿no? Y la verdad es que, un poco por casualidad, pues mi vida profesional se ha desarrollado en el mundo financiero y una de las causas es que cuando aprobé la posición de abogado del Estado, pues podría haber venido a Castellón, pero la plaza de Castellón estaba ocupadísima por Manolo Breva, que está ahí en primera fila, seguramente compensando, en fin, el que me obligó a tomar otro camino. Pero bueno, el caso es que no pude venir a Castellón, me fui a Madrid. Por casualidad, pues empecé mi carrera como abogado del Estado en el Ministerio de Economía y Hacienda. Poco después en la Dirección General, trabajé en la Dirección General del Tesoro y Política Financiera. Fue un momento muy especial en el que se elaboró la Ley del Mercado de Valores, la Ley de Disciplina Bancaria y otras normas muy relevantes en lo que ha sido el desarrollo del mercado financiero, de los mercados financieros españoles. Y bueno, pues ya seguí ese camino, se creó la Comisión Nacional del Mercado de Valores y entré a trabajar en ella como abogado, como secretario del Consejo. Bueno, luego ya pedí la excedencia y como abogado pues he estado trabajando básicamente en relación con los mercados financieros, ¿no? Como ha explicado Gonzalo. Fui también 12 años asesor externo de la Asociación Española de Banca Privada y después, en 2016, pues para mi sorpresa, fui nombrado presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, ¿no? Lo cual os lo cuento porque, bueno, pues me legitima por lo menos como observador de los mercados financieros, como alguien que los ha vivido desde dentro y también desde la supervisión, que es un ángulo pues muy interesante y bueno, del que raramente se tiene oportunidad en el que raramente se tiene oportunidad de estar, ¿no?
Entonces, efectivamente, el primer tema que me gustaría tratar aquí, se lo propuse a Gonzalo y le pareció bien, fue sobre el nivel ético de los mercados financieros. Un poco cuál ha sido mi experiencia, qué valoración hago yo, después de tantos años circulando por ellos desde distintas posiciones, acerca del nivel de moralidad de los mercados, ¿no? Y entonces yo tengo que decir que yo soy un gran admirador de los mercados financieros, creo que cumplen una función extraordinaria en la sociedad. En fin, la adecuada financiación de las actividades económicas es clave, ¿no? Y los mercados financieros son realmente asombrosos, ¿no? En cuanto a capacidad de generar facilidades, formas de financiar todo tipo de proyectos, etcétera, ¿no? Pero además de un admirador, la verdad es que yo tengo una visión positiva acerca del nivel de moralidad de los mercados financieros. Y además creo que ese nivel de moralidad, ese nivel ético, ha mejorado mucho en los últimos años, ¿no? Me remonto un poco a la época en la que se decidió pues, hacer una reforma radical de nuestra legislación del mercado de valores para ponerla a tono con las de los países más avanzados en la materia, 1988. Los objetivos de la reforma fueron básicamente dos. Por un lado, propiciar que nuestros mercados fueran más eficientes y más competitivos a nivel internacional, ¿no? Pero también, y sobre todo, impulsar precisamente la moralidad, la ética, mejores conductas en los mercados de valores, ¿no? Y eso se hizo, pues, a través de varias iniciativas o de varias baterías de medidas, ¿no? Unas primeras relacionadas con la adopción de la filosofía de la transparencia, la filosofía de los folletos, de la información, de contarle a los inversores pues, las características de los productos en detalle y de un modo limpio y equilibrado, ¿no? También adoptando la filosofía de las normas y códigos de conducta, que es una expresión que se utiliza mucho en los mercados financieros y al hablar del comportamiento que deben tener las entidades financieras, ¿no? Códigos de conducta, ¿no? En tercer lugar, tratando de establecer un sistema de supervisión más vigoroso y más eficiente, derivado de una preocupación que es la preocupación de que la regulación se cumpla, ¿no? La verdad es que en aquellos momentos la necesidad de impulsar de algún modo el nivel de conducta en los mercados financieros resultaba especialmente radical, ¿no? Porque estábamos pasando de una sociedad más cerrada, más controlada, a una sociedad más abierta, ¿no? Era el momento en el que realmente el proceso de globalización estaba desarrollándose a gran velocidad y ese proceso de globalización pues, se manifestaba especialmente en el ámbito de los mercados financieros, ¿no? Esa liberalización, esa apertura de los mercados, recordemos, por ejemplo, que antes de 1988 las operaciones bursátiles tenían que hacerse pasando obligatoriamente por algo así como unos funcionarios, los agentes de cambio y bolsa, ¿no? Cosa que ahora pues, nos parece insólito y propio de una época verdaderamente lejana, ¿no? Pues digamos que la liberalización obligaba a intensificar la preocupación porque hubiera más regulación, que la regulación se cumpliera y por incorporar esa filosofía de la transparencia, esa filosofía de las normas y códigos de conducta a la que me refiero, ¿no? Desde entonces, tanto a nivel nacional como internacional, porque los países europeos nos movimos todos más o menos a la vez en esta línea, estábamos retrasados con respecto a los Estados Unidos. Desde entonces, pues, en fin, los cambios normativos han sido brutales, ¿no? Por ejemplo, pues en materia de abuso de mercado, ¿no? Hubo una primera directiva del año 89 sobre el abuso de información privilegiada, sobre el famoso insider trading, ¿no? Que fue seguida después por otra en 2003, que ya acuñó el concepto de abuso de mercado que incluía también la manipulación de precios, y esa normativa de 2003 fue sustituida en 2014 por un reglamento europeo común que realmente es mucho más sofisticado y de nivel técnico más alto que esas primeras normas, porque en todo esto pues,
todos hemos ido aprendiendo, ¿no? Como digo, también hubo muchas normas nuevas impulsando la transparencia, la obligación de comunicar las participaciones significativas en las sociedades cotizadas en bolsa, la obligación de que los consejeros y directivos comunicaran todas las operaciones que realizaran, porque hacer las cosas transparentemente es garantía de que se van a hacer bien desde el punto de vista precisamente de la ética y de la moralidad, ¿no? La obligación de comunicar las operaciones de autocartera, la regulación también, transparencia de las posiciones cortas, la obligación de comunicar los pactos parasociales y en el ámbito de la prestación de servicios de inversión, de la distribución de productos financieros, pues también el deber de informar sobre los costes, de informar debidamente sobre las características y los riesgos de los productos, etcétera, ¿no? Y no digamos el tema de los conflictos de intereses y la transparencia con respecto a ellos, ¿no? Otra manifestación, como digo, pues estamos hablando del ámbito de los mercados financieros, pues son muchas normas reguladoras de los distintos intermediarios, inspiradas también por ese principio ético al que me refería, ¿no? Por ejemplo, las normas sobre remuneraciones también, ¿no? Que en el ámbito de entidades financieras pues están diseñadas para propiciar que no se asuman riesgos inadecuados, ¿no? Y que precisamente pues, los productos se distribuyan de un modo cabal y prudente, ¿no? Luego, otra manifestación también de toda esta normativa impulsora de la ética, de una mejora de las pautas de conducta, está en el fomento e imposición de la comunicación de infracciones. En el ámbito de la prevención del blanqueo, en el ámbito del abuso del mercado, existe obligación de comunicar operaciones sospechosas por parte de los profesionales. Esto es algo que antes de los años 80 es que ni se nos hubiera ocurrido. Lo único que había es en la ley de enjuiciamiento criminal una obligación de denunciar los delitos de cuya perpetración se tuviera conocimiento, no las meras sospechas, que además estaba sancionada pues, con una multa de 25 pesetas, que en el año 90 pues, seguía siendo de 25 pesetas, ¿no? Y de ahí se pasó a estas obligaciones de comunicar operaciones sospechosas, de chivarse a las autoridades de supervisión, ¿no? La verdad es que toda esta normativa, observada un poco desde fuera, pues parece excesiva, demasiado prolija, ¿no? Tantas obligaciones y restricciones para los intermediarios financieros son una verdadera carga, pero creo que el balance ha sido extraordinariamente positivo. Da vértigo imaginar en un mundo como el actual, tan complejo, que pudiéramos estar todavía con un entramado normativo como el que teníamos antes de los años 90 del siglo pasado. Y no pienso tanto en las normas mismas, sino en el cambio cultural del que han sido consecuencia y que han contribuido a producir, porque las normas, y esto a mi compañero Agustín, catedrático de ética y que se ha interesado por estos temas, las normas son producto de las ideas y mentalidades, pero a la vez, además de condicionar nuestros comportamientos, ayudan a conformar lo que los seres humanos pensamos y sentimos, ¿no? En el ámbito del mercado de valores no hay ninguna duda de que contribuyen especialmente a reforzar la ética de los comportamientos. Como conclusión, y por recapitular, yo diría que ha habido una gran mejora, pero que ha sido absolutamente clave para que la haya habido en estos últimos decenios, la nueva normativa, muy intensa, como digo, y muy prolija, y la existencia de organismos de supervisión verdaderamente, digamos, dedicados a velar por que esa normativa se cumpla. Por supuesto, somos humanos, somos imperfectos, los organismos de supervisión pues, no pueden velar por todo, pero han contribuido muchísimo a esa mejora cultural a la que me refería, ¿no? Y con esto, que es un poquito más largo de lo que esperábamos, pues me dejo hasta... Me parece muy interesante lo que dices, Salvador, porque es verdad que por delante las grandes empresas, estos sectores que requieren más regulación, pero luego, como tú dices, conforma la mentalidad común. Y luego esto acaba, de alguna forma, calando a las empresas pequeñas y medianas, que son las que componen la mayoría de nuestro tejido empresarial. O sea, está demostrado que un comportamiento ético, una mayor transparencia en las empresas, supone un mayor valor de las mismas, supone a la larga una mayor rentabilidad. O sea,
que no veamos esto como una cosa u otra, sino que tiene, como es profundamente humano, al final consigue un rendimiento mejor de su propósito, ¿no? A mí eso me parece muy interesante y podríamos seguir hablando de eso. Tú, Agustín, sobre este tema que he comentado... ¿Se oye bien? Sí. ¿Desde aquí o desde allí? Desde tú quieras, pero si hablas, te voy a subir el micrófono un poquito. ¿Sí? ¿Ahora? Vale. Bueno, me pongo aquí que los que somos docentes preferimos el atril. Bueno, yo en primer lugar le agradezco a Sebastián el que haya hablado, que haya planteado el tema y sobre todo al ACDP de Castellón, el que me ha invitado a participar en este coloquio sobre este tema tan interesante. Yo quiero que no perdamos de vista que estamos hablando no solo de la dimensión ética de los mercados financieros, sino de una reflexión sobre la economía y el bien común. Es decir, en qué medida la preocupación por la ética dentro de los mercados financieros se inscribe dentro de una preocupación por el bien común, dentro de lo que sería una tradición, que es la tradición de la Asociación Católica de Propagandistas, que es una tradición muy preocupada por la dimensión ética de la economía y muy preocupada por la dimensión ética de la empresa. Entonces, ese marco creo que es importante no perderlo de vista para que nos situemos. Él ha dicho que ha reflexionado sobre la importancia del mercado de valores. Yo me dedico a lo contrario, al mercado de los valores, es decir, el análisis de cómo, podríamos decir, los valores están en el mercado. Entonces, el control, la regulación, la importancia de la ética dentro de los mercados financieros no es porque los financieros tengan una especial preocupación por la ética, es porque la sociedad ha presionado a las instituciones financieras después de las crisis financieras y después de lo que ha sucedido para que realmente mejoremos el nivel de control, de vigilancia, de supervisión y por lo tanto estamos ante un cambio social importante donde, y esto hay que tenerlo claro, nos movemos en una sociedad abierta. Si estuviéramos en una sociedad cerrada, este tipo de discusiones no las plantearíamos. Entonces, es una sociedad abierta donde los valores, podríamos decir, no siempre son los mismos, las jerarquías de valores no siempre han coincidido y yo creo que es importante darnos cuenta de que Sebastián ha planteado algo que creo que es interesante. Es decir, hay como un tsunami ético dentro de los operadores financieros y dentro del mundo de las finanzas porque realmente ese mundo, esa savia, esa energía financiera, una nota a pie de página si queréis, es decir, los documentos que tiene la Iglesia Católica sobre la economía financiera dice las finanzas son la sangre de un organismo y por lo tanto la sangre tiene que circular dentro de ese organismo y es importante que haya biodiversidad para que ese organismo se pueda regenerar. Entonces, estas metáforas organicistas que aparecen en algunos textos y en algunos documentos importantes de la Iglesia sobre las finanzas, hay que recuperarlas. ¿Por qué? Fundamentalmente porque nos vienen a decir las finanzas son clave, el control de las finanzas es importante, pero un matiz respecto a lo que ha dicho Sebastián, es decir, a veces cuando oímos pues, a un abogado del Estado, a un financiero hablar de los códigos éticos y la ética, pues parece como si fuera lo mínimo, es decir, hay que cumplir, hay que regular, hay que establecer el marco de juego y, por lo tanto, ese marco de juego, ahora presidido por la transparencia, ahora presidido por determinado tipo de imperativos de credibilidad ante la sociedad, la ética no va solo de control y de regulación. La ética también va de creatividad y hay productos financieros creativos. Es decir, es muy importante que en las finanzas no entendamos que la ética desempeña esa función controladora, reguladora, donde es importante y es necesaria. Es decir, tenemos que aspirar a algo más. Tenemos que aspirar a que debemos entender los códigos éticos como oportunidades para que los profesionales de las finanzas replanteen el papel de la ética dentro de su trabajo y se den cuenta de que la ética en las instituciones financieras, sean instituciones financieras de crédito, sean agentes financieros de cualquier otro tipo, realmente
también pueden ser creativos, pueden ser innovadores, pueden ofrecer nuevos productos de ahorro. Y luego hay una cuestión, cuando lo ha planteado Sebastián, es decir, los productos a corto plazo tienen sus ventajas, pero también tienen sus inconvenientes. Entonces, la ética, a veces jugamos más a medio y largo plazo que a corto plazo, porque no tenemos claras las consecuencias de esos productos a corto plazo. Entonces, en resumen, en esta primera intervención, yo estoy con él, con el planteamiento que ha hecho de que estamos ante un momento privilegiado e importante donde las instituciones financieras y los responsables de la economía financiera realmente son conscientes de la altura moral y de las exigencias éticas que una sociedad abierta les ha planteado. Y entonces, yo lo que sí quisiera es que además de esa ética y además de esa regulación podríamos decir, mínima, las finanzas también pudieran ofrecernos posibilidades de generar nuevos bienes, nuevas figuras de ahorro, nuevas herramientas para que la economía y para que la sangre de ese sistema financiero funcione mejor. Y por último, hay una pregunta que yo te haría para seguir ahora con el tema, y es el papel de los consejeros independientes dentro de lo que podríamos llamar esta cultura de las buenas prácticas, esta cultura de los códigos éticos y de la regulación ética dentro de lo que sería, no tanto en el mercado de valores, sino decir, bueno, dentro de las empresas, dentro de las instituciones financieras, ¿qué papel pueden desempeñar los consejeros independientes o figuras independientes que pueden? Simplemente lo dejo aquí porque creo que puede ser un espacio importante para que una persona lega o al margen de lo que sería ese entramado financiero, pues los responsables de finanzas se acostumbren a no solo cumplir con la ley, sino a rendir cuentas ante la sociedad de esa dimensión ética, de esos valores de la sociedad en la que nos encontramos, que son importantes. Yo lo dejo aquí y si quieres te doy la palabra. Bueno, sí. Bueno, yo oyendo a Agustín me he dado cuenta de que he dejado de subrayar un aspecto de la regulación o de las cosas que se han convertido en usuales a lo largo de este tiempo al que me he referido, que es la importancia de la llamada función de cumplimiento normativo. Es decir, todos los bancos, todas las entidades financieras tienen ahora profesionales dedicados especialmente al cumplimiento normativo, y su función no es solo dedicarse a comprobar que la entidad, sino además promover y comprobar que la cultura que tiene la entidad es una cultura de cumplimiento, ¿no? Lo cual va en línea con esa mejora del nivel ético al que yo me refería, ¿no? A la que yo me refería. Y en relación con el tema de los consejeros independientes, bueno, los consejeros independientes, por definición, son aquellos que no tienen vinculaciones especiales con los directivos de la compañía o con sus accionistas relevantes, ¿no? Su posición está más, digamos, definida por la ausencia a priori de conflictos que otros consejeros tienen y por la confianza que se tiene en ellos de que en una situación que pueda plantear dudas o acerca de qué decisión tomar y a quién beneficiar, pues van a atenerse a los intereses generales de los accionistas, ¿no? En las entidades financieras, pues también la normativa también se pide que haya independientes, pero siempre desde la perspectiva de que lo sean con respecto al management, a los directivos y a los accionistas, ¿no? Bueno, y la verdad es que esa menor vinculación o menor, digamos, obsesión por la cuenta de resultados a ultranza, ¿no? Y pues probablemente les ponga en una mejor posición para ser a su vez, pues, garantes o salvaguardadores, digamos, del que la compañía se desenvuelva con arreglo a pautas éticas, ¿no? ¿Sabes? Pero yo, como digo, pues yo he advertido como una mejora general, ¿no? En fin, yo soy también un poco peligroso porque soy como muy optimista y suelo ver las cosas siempre de modo positivo, ¿no? Y a veces me he llevado grandes chascos, ¿no? Como consecuencia de ellos. Pero como digo, pues tengo esa visión positiva. Después de tantos años he metido absolutamente en este mundo, ¿no? Me parece muy importante también caer en la cuenta
de que hayan determinados casos en la sociedad de poca ética, eso no significa que toda la estructura empresarial jurídica esté mal. O sea, siempre te vamos a contar con gente que intenta, y eso no deslegitima todo el bien que se va haciendo poco a poco en la construcción de un sistema un poco más perfecto, ¿no? A mí, si me permitís, es muy interesante esto del independiente, ¿no? De poner al independiente en la empresa, porque, como digo, llega a las empresas pequeñas y medianas, donde para resolver los conflictos que cotidianamente tienen las sociedades entre sus accionistas, en las empresas familiares, pues los protocolos, o sea, el independiente que es capaz de poner la empresa por delante de los intereses particulares siempre se resuelve como un bien, ¿no? De hecho, yo recuerdo que hice una pericial, nota a pie de página, como decías tú, en la que comparaba el valor de la prima de control, o sea, cuánto vale la acción que a mí me da el control de una compañía. Y es muy curioso porque en las legislaciones basadas en la ley francesa, ¿no? Los códigos franceses, valía mucho. Porque, claro, como siempre históricamente el minoritario siempre ha sido arrasado por el mayoritario y la legislación cada vez va en dirección de que el minoritario tenga todos los derechos protegidos, ¿no? Y pasaba que, por ejemplo, que en Japón pasaba lo contrario. La prima de control a veces era un problema porque te exigía a efectos de responsabilidad tanta que la gente decía, oye, pues yo no sé si me compensa tener el 51% o sí que con el 49% ya voy bien, ¿no? Es una cosa muy curiosa. Bueno, pues pasamos al siguiente turno, al siguiente bloque. Aterrizamos en el tema del propósito empresarial, ¿no? A mí me gustaría preguntarte, Salvador, ¿qué piensas del llamado propósito empresarial, ¿no? Una empresa con propósito, esto últimamente está calando ya desde hace años, ¿no? La compañía no solo es esa cuenta de resultados exigente, ¿no? al final de un ejercicio, sino es generar a todos sus grupos de intereses, en inglés le llaman los stakeholders, ¿no? Una construcción de la sociedad, ¿no? que permita un desarrollo de la sociedad en su conjunto. ¿Cuál debe ser el objetivo de los consejos de administración de las empresas en aras o en relación con este tema del propósito empresarial? Otra vez, si no te importa. Sí. Esta expresión, propósito de la empresa, es una expresión importada de América. En América especialmente, también de Inglaterra, ¿no? Pero les gusta hablar del propósito de la empresa, de purpose, ¿no? El equivalente aquí, pues, podría ser el concepto técnico de interés general de la legislación societaria, ¿no? Pero efectivamente la cuestión es en qué medida las empresas, sus gestores, deben perseguir o prestar atención a objetivos o factores distintos del beneficio de la creación de valor, o deben centrarse, pues, en buscar el beneficio y en la creación de valor, ¿no? Esto es una polémica que está extraordinariamente de actualidad, pero que viene también de hace unos decenios. De hecho, hay una intervención muy famosa de Milton Friedman, ¿no? Que es siempre puesto como paradigma, ¿no? Del liberalismo radical, aunque yo creo que era una persona muy razonable y muy sensata, en la que dijo algo así como la responsabilidad social corporativa, que ya se hablaba de este concepto, de una empresa, es incrementar sus beneficios y no servir a la sociedad e intentar resolver los problemas de la sociedad en general, ¿no? Por esto fue enormemente criticado, pero la intervención completa, pues, es algo más matizada, en el sentido de que él dice que, por supuesto, que las empresas deben cumplir estrictamente la ley, no solo en su letra, sino en su espíritu, pero que no es su labor resolver los problemas generales, que deben estar concentradas en buscar la eficiencia y en realmente, y que esa eficiencia, pues, genera bien para la sociedad por sí misma, ¿no? La cuestión es una cuestión, al final, clásica, ¿no? Algunos de los presentes, que sois ilustres juristas, recordaréis la polémica acerca del concepto de interés social.
con los contractualistas, ¿no? El interés social es el interés de los socios, que al fin y al cabo son los que forman parte del contrato de sociedad, ¿no? Y por lo tanto es la rentabilidad de la empresa, el valor de la empresa, o los corporativistas, esta es una tesis como muy alemana, ¿no? Que siempre han defendido que la empresa es un organismo vivo, que tiene su propia dinámica y que no solo es de los accionistas, de los socios, no es un contrato, sino que también es de los trabajadores, de los proveedores, de los consumidores de sus productos, de las comunidades en las que tienen sus instalaciones o sus plantas, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, en esta polémica, al menos desde el punto de vista del derecho de sociedades, del derecho mercantil, en España claramente pues, prevaleció y sigue prevaleciendo la tesis contractualista. Pero es una polémica que evoca este problema del propósito de la empresa, ¿no? Cada vez y como decía, pues esta discusión pues está actualmente absolutamente de actualidad como consecuencia del creciente interés por los temas ESG, ¿no? Los factores medioambientales, sociales y la cuestión de hasta qué punto pues, las empresas pues, deben perseguir la realización de ese tipo de preocupaciones, además de la búsqueda de la rentabilidad, del valor que normalmente pues, se ha considerado el propósito o el objetivo que debe perseguir la empresa, ¿no? Como sabéis, el acrónimo ESG hace referencia a temas de medio ambiente, todo el problema del cambio climático, la diversidad y a temas también sociales, ¿no? Bueno, pues las condiciones de trabajo, la igualdad, los derechos humanos, ¿no? En la medida en que la empresa pueda influir en ellos, etcétera, ¿no? Cada vez estas preocupaciones están teniendo incluso más presencia en la legislación. Os pongo dos ejemplos. En la Ley de Sociedades de Capital, pues a raíz de una reforma relativamente reciente, de 2014, pues se dice que las remuneraciones de los directivos de las compañías deberán estar orientadas a promover la rentabilidad y la sostenibilidad a largo plazo, ¿no? La idea de sostenibilidad, que también es otra forma de aludir a todo este fenómeno del ESG al que me estoy refiriendo, ¿no? En general, hasta ahora, al margen de preceptos como este al que acabo de hacer referencia, la aproximación de la legislación ha sido en general de información o transparencia, ¿no? Como sabéis, desde el año 2018 pues hay una obligación que afecta a las empresas grandes, no solo a las cotizadas, que era uno de mis empeños cuando era presidente de la CNMV, que las obligaciones de este tipo no solo afectaran a las sociedades cotizadas, porque al final se convertían en un desincentivo para salir a bolsa, porque es muy bueno que haya muchas empresas en bolsa, y eso si queréis en otro momento lo discutimos, ¿no? Pero digamos que en primer lugar ha llegado todo esto a la legislación en términos de transparencia, obligación de publicar un estado de información no financiera explicando en qué medida la compañía atiende a estas otras cosas, ha evaluado el impacto que puede producir sobre el medio ambiente, su impacto desde el punto de vista social, hasta qué punto sus cadenas de suministro pues, están más o menos monitorizadas para que realmente pues, no compren de quienes no tengan un nivel de cumplimiento en materia de derechos humanos razonable, etc. Pero también empieza a haber cada vez más reglas sustantivas y ahora mismo pues, hay una propuesta de directiva de febrero de 2022 que se llama algo así como Directiva sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad, ¿no? Que realmente, una vez que dé lugar a legislación interna, pues va a obligar a las empresas no solo a informar, no solo a actuar con base en un principio de cumplir o explicar, ¿no? Pero de modo voluntario, ¿no? Sino a tener planes para identificar, por un lado, los impactos en todo este ámbito de la huella, digamos, de la empresa y también para reducir el impacto negativo y a verificar que los planes se cumplen, etcétera, ¿no? Y además esta directiva hace otra cosa muy relevante, que es pedirles a los Estados que establezcan regímenes de responsabilidad personal de los administradores derivadas del incumplimiento de estas normas
o de los incumplimientos en relación con este tipo de factores, ¿no? De todas maneras, la discusión fundamental, deben los consejos de administración perseguir exclusivamente la creación de valor, que es la expresión que, digamos, quedó acuñada en los años 90, ¿no? Y que se recogió, por ejemplo, en el famoso Código Livencia, que fue el primer código de las sociedades cotizadas del año 98, ¿Deben perseguir exclusivamente o de modo primario solo la creación de valor o deben perseguir otras cosas, ¿no? Bueno, en 2019, el debate al que me estoy refiriendo fue el momento en el que el debate al que se estoy refiriendo apareció de modo descarnado, porque hubo una asociación de primeros ejecutivos americanos, de CEOs americanos, de las que incluye a casi todos los de las 200 principales empresas de Estados Unidos, que es casi como decir las principales 200 empresas del mundo, publicaron un comunicado diciendo que a partir de ahora las grandes empresas y las empresas en general pues ya no debían perseguir únicamente la rentabilidad y la creación de valor, sino que en el mismo plano debían perseguir y tratar de salvaguardar los intereses de los llamados stakeholders, ¿no? Los grupos de interés que circulan alrededor de la empresa, ¿no? La verdad es que generó un cierto escepticismo esta declaración, entre otras cosas, porque probablemente los primeros interesados en ampliar el parámetro a través del cual es valorada la gestión, para que no sea un parámetro probablemente tan claro y tal, pues son precisamente los primeros ejecutivos de las empresas, que probablemente se sienten un poco más cómodos, ¿no? Pues no teniendo que responder solo en términos de resultados y de valor, sino, bueno, siendo enjuiciados en función de si han atendido otros intereses más difusos que son mucho más difíciles de valorar, ¿no? Pero lo cierto es que fue un auténtico aldabonazo. Al mes estaba el Economist con una portada en la que se decía algo así como ¿para qué sirven las empresas? O algo así, ¿no? Y recuerdo una portada también del Financial Times, que me llevé a una comparecencia del presidente de la CNMV, comparece una vez al año, puede comparecer cuando le llaman, ¿no? Pero comparece una vez al año para contar lo que ha hecho la CNMV durante el año en el Parlamento, ante la Comisión de Economía del Congreso. Y recuerdo que me llevé ese Financial Times para enseñarlos y la cosa, en fin. Y era una portada impresionante, ¿no? En amarillo, que decía algo así, capitalismo, tiempo para un reseteo, ¿no? Y precisamente de lo que trataba ese número del Financial Times, ¿no? Casi monográficamente, pues era de esta discusión, de esta reflexión acerca del propósito de la empresa. Yo, la verdad, es que siendo presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores siempre me mostré un poco escéptico en cuanto a una incorporación radical en términos de objetivos o fines de la empresa o cosas a perseguir por los consejos de administración de estas otras cosas diferentes de la rentabilidad y de la creación de valor. Y siempre pensé que lo que decía el Código de Buen Gobierno de 2015, que es anterior a mí, ¿no? Sobre este punto, pues era realmente muy equilibrado y probablemente se suscribía perfectamente por Agustín y por la ACDP y por quienes tienen estas preocupaciones, ¿no? Acerca del humanismo cristiano y la economía y tal, ¿no? Y lo que dice el Código de Buen Gobierno es que, a ver, lo tengo por aquí, creo. A ver. Sí, aquí. Dice algo así como que el Consejo de Administración de las compañías cotizadas debe guiarse por el interés social. El interés social no es el interés general de la sociedad, en fin, de la comunidad política, digamos, ¿no? Sino que es el interés de la sociedad, de la compañía, ¿no? Debe guiarse por el interés social, entendido como la consecución de un negocio rentable y sostenible a largo plazo que promueva la continuidad de la empresa y la maximización de su valor económico. Y en la búsqueda del interés social, además del respeto de las leyes y reglamentos y de un comportamiento basado en la buena fe,
la ética y el respeto a las buenas prácticas, el Consejo de Administración debe procurar conciliar el interés social con los legítimos intereses de empleados, proveedores, clientes y restantes grupos de interés que puedan verse afectados, así como tener en cuenta el impacto de las actividades de la compañía en la comunidad en su conjunto y en el medio ambiente. Como veis, esta definición o aproximación al concepto de interés social, al concepto del propósito de la empresa, de lo que deben perseguir los consejos de administración, sigue poniendo en primer plano la creación de valor, pero llamando la atención sobre que debe ser valor sostenible a largo plazo, es decir, diría yo, verdadero valor, y pone en segundo plano, pero destacándolo mucho, enfatizándolo mucho, pues el deber de la compañía de cumplir, yo diría, en su letra y en su espíritu, las normas, y de tener muy en cuenta los intereses de los stakeholders, de los grupos de interés, ¿no? Yo creo que esta es una aproximación muy correcta, ¿no? y que da probablemente en el punto medio y que, bueno, que espero que... La verdad es que el impulso de la Business Roundtable, ¿no? En fin, de 2019 se ha rebajado un poco. Yo creo que fue un aldabonazo interesante, ¿no? para poner en valor estas otras cosas, pero yo sigo siendo partidario de que la creación de valor sea el primer objetivo, y cuando digo esto también lo digo porque al final, ¿quién invierte en las sociedades cotizadas? En las sociedades cotizadas invierten accionistas, en fin, de a pie, ¿no? Pero sobre todo invierten fondos de pensiones, fondos de inversión, que al fin y al cabo son entidades que canalizan los ahorros de la población, ¿no? y que garantizan, pues, jubilaciones dignas y la sostenibilidad de las familias, etcétera, ¿no? Y entonces, bueno, pues realmente que los mercados financieros y la idea esta del propósito de la empresa pues siga vinculada, ¿no? a la creación de valor a largo plazo, pues me parece que es pues el punto adecuado, ¿no? desde la perspectiva de una doctrina social de la Iglesia sana, ¿no? O sea que... Gracias. Gracias, muchas gracias. A ver qué tiene que decirnos Agustín al respecto. Vamos a ver, me ha parecido muy interesante tu intervención y la reflexión sobre el propósito. Yo creo que cuando hoy nos planteamos el propósito de la empresa, realmente tenemos una triple oportunidad. En primer lugar, es la oportunidad de superar un modelo atomista e individualista de empresa y empezar a pensar la empresa no en clave de individuos que son átomos, sino de personas relacionadas con un modelo de sociedad y con una sociedad. Por lo tanto, el propósito es una oportunidad para pasar de una cultura atomizada e individualista a un planteamiento mucho más relacional. En segundo lugar, el propósito es la oportunidad de empezar a plantear una cultura empresarial de rendición de cuentas, no solo desde el punto de vista jurídico, sino de rendición de cuentas desde el punto de vista social. Es decir, no solo desde el punto de vista del derecho en general, sino también desde el punto de vista de los valores. Y en tercer lugar, hay una cuestión importante cuando nos planteamos el tema del propósito y es, empezamos a plantearnos no solo la creación de beneficio, la generación de riqueza, sino la generación de valor y la creación de valor. Y hay algo que tú has planteado cuando hemos hablado del propósito y es el papel de los grupos de interés dentro de las empresas. Yo añadiría, los stakeholders, los grupos de interés, va a ser una preocupación fundamental, pero hoy los grupos de interés son grupos de interés organizados. No son grupos aleatorios de interés, sino que los consumidores tienen asociaciones de consumidores. Los trabajadores, hay unos que están sindicalizados y, por lo tanto, no son grupos aleatorios de interés, sino son grupos organizados. Y cuando el propósito de la empresa nos abre a lo que llamaríamos los ODS, la igualdad, la sostenibilidad, la ecología, este tipo de cuestiones, yo ahí introduciría un elemento que a veces se nos olvida y es, realmente
¿qué papel desempeña el trabajo en este tipo de reflexión empresarial? Porque, claro, el propósito de la empresa está vinculado a la creación de valor, a la obtención de beneficio, a la generación de riqueza, y yo lo que pongo encima de la mesa es en qué medida también el propósito exige una reflexión sobre el sudor y el trabajo dentro de la vida empresarial, porque a veces se nos olvida este factor trabajo porque estamos pensando única y exclusivamente en el capital financiero y no pensamos en esa dimensión estrictamente, no quiero decir laboral, pero sí en el trabajo, no solo creativo de los financieros, sino también lo que entendemos como mano de obra. Y por último, hay una cuestión que, ya que te tengo aquí, que te quería plantear, es decir, defíneme valor. Porque tú dices, bueno, claro, el propósito es la oportunidad de empezar a plantearnos la creación de valor y la generación de valor. A ver, por 25 céntimos la respuesta, ¿qué entendemos por valor? Claro, riqueza, beneficio, bienes, es decir, no, de valor hablamos de valor económico. Ah, vale, pero el valor económico... Valor económico, decir, valor de la empresa, que la empresa valga 200 en lugar de 100 y que pueda repartir un beneficio, pues... en fin, sustancioso, que le aporte valor, etcétera. Cuando los códigos hablan de creación de valor, hablan de eso. Vale. Luego, digamos, complementan eso llamando la atención sobre que las empresas deben también sentirse concernidas por otras cosas. Claro, pero por ejemplo, el hecho de que nos planteemos y pongamos encima de la mesa el tema del propósito, también pone encima de la mesa cuestiones que tienen que ver con la confianza, el nivel de confianza, la seguridad con la que se trabaja en el mercado. Es decir, hay variables que no son estrictamente económico-financieras, sino que son condición de posibilidad que dependen no solo de instituciones financieras o de empresas, sino que dependen del modelo de sociedad, del mercado de valores, entendido como valores propios dentro de ese mercado. Te lo dejo. A mí no me hables, no me hables del mercado de valores en ese sentido, porque me desconciertas. Entiéndeme lo que quiero decir. Yo creo que también es importante, cuando has citado el Código Livenza has leído el tema de las buenas prácticas y demás, yo diría, habría que redactarlo de nuevo, porque en tiempos de digitalización los productos financieros pasados por procesos de globalización, de digitalización, realmente requiere una reflexión distinta a cuando hace unos años se plantearon este tipo de cuestiones. La pregunta sería, ¿crees que la digitalización y el impacto de la digitalización en las finanzas exigiría una renovación, una revisión de la redacción de aquellos códigos iniciales? Ya que te dejo en el dadril. Bueno, yo creo que el mundo digital en las finanzas, pues esencialmente desde la perspectiva a la que te refieres, pues es un canal de distribución alternativo de productos, ¿no? Que tiene unas características muy especiales, porque entre otras cosas permite comprar y vender con mucha más rapidez y eso genera unas dinámicas en los inversores pues distintas de las que eran tradicionales, que para comprar algo pues tenías que ir al banco, hablarlo con el empleado de confianza, tal. Bueno, pues la dinámica es distinta, pero en cuanto a los tipos de productos y tal, yo creo que no tanto. Los productos, hombre, la tecnología pues facilita la creación de productos sofisticados, pero sobre todo son canales, y una de las preocupaciones tradicionales de los supervisores ha sido que la regulación sea neutral con independencia del canal correspondiente, ¿no? Y bueno, pues, en fin, no sé, has comentado algunas otras cosas. Tengo por aquí yo alguna notita, perdona, de lo que... ¿Valor entonces es solo valor económico-financiero, no? Sí, no, una cosa que es importante es que para una empresa el perseguir este tipo de objetivos distintos, el prestarles atención, es también muy importante, porque hoy en día es importantísima, siempre lo ha sido, ¿no? Pero la reputación y la imagen, ¿no? Entonces, bueno, hay quien ha escrito que no es razonable que esta atención pues al final consista en una especie de filantropía por delegación, porque bueno, la caridad pues parece más razonable que la hagamos cada uno de nosotros, ¿no? Y no que don Larry Fink, que es
como sabéis, pues el responsable máximo de BlackRock, ¿no?, que a su vez pues es el gestor de activos más relevante del mundo, ¿no?, pues se dedique, digamos, a ordenar el mundo, a organizarlo y a decidir qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Que esto es otro problema que plantea una filosofía excesivamente radical del propósito de la empresa orientado a esas otras cosas, ¿no? Que al final lo que estamos favoreciendo es que los intereses generales y la política a seguir en relación con las cuestiones que preocupan de modo general a la sociedad, pues, bueno, se ocupen de ellos, pues personas que no han sido elegidas en elecciones y que no tienen, por lo tanto, la legitimidad y que no podemos hacer lo que podemos hacer con los políticos, que es, sobre todo, echarlos en un momento dado, o con ocasión de una elección, ¿no?, si no nos gustan, ¿no? Entonces, a mí personajes como Larry Fink pontificando sobre si hay que hacer esto o aquello, o qué empresa está teniendo un impacto positivo o no, pues yo creo que eso es más papel pues de los políticos, en el mejor de los sentidos, de los legisladores, etcétera, ¿no? Y bueno, pues esto es lo que comentaría. Perfecto. ¿No? Yo, por poner un solo matiz, antes de dar el turno de preguntas, alguna pregunta, no muchas porque no va a haber mucho tiempo, pero yo no veo mucha incompatibilidad a la hora de sumar. O sea, como tú dices, una empresa que no cuide a sus trabajadores, y cada vez más las empresas tienen su valor en aquellos que son capaces de generar los productos y servicios que el mercado quiere, son los trabajadores. En la medida que no cuida a sus trabajadores, su viabilidad futura se va a ver comprometida. Aquellos que no tengan una posición de transparencia, sus consumidores no les van a comprar. O sea, no veo que sean elementos contradictorios, sino más bien alineados, pero siempre a largo plazo. Yo coincido con Sebastián en ese sentido, porque, lógicamente, aquí hay dos planos. El plano de la economía, en las empresas, en las que tienes que pagar tus facturas para poder hacer políticas con los stakeholders, pero si no puedes pagar las facturas, esas políticas no se pueden hacer, y el ámbito político donde funciona de otra forma porque es una mirada más cortoplacista y donde podríamos hablar largo y tendido sobre eso, generan multitud de contradicciones respecto de la viabilidad, porque exigen una viabilidad a las empresas y, sin embargo, en el sistema general macroeconómico pues ponen menos peso, ¿no? Bueno, en cualquier caso, se podría hablar mucho de eso, pero creo que van absolutamente alineados todos este tipo de razonamientos. Abro el turno de preguntas, una, dos como mucho. Ahí hay una señora que está pidiendo el micrófono. Diga, por favor, a quién dirige la pregunta, si es tan amable. Gracias, buenas tardes. Yo quería preguntar a Sebastián sobre el coeficiente de caja en los bancos, que yo creo que el Banco Central Europeo es mucho menos transparente para todo el tema financiero que hacia las empresas privadas o lo que hace la CNMV. Esa es una pregunta. Bueno, y la creación de dinero, aquí tenemos la inflación que se desarrolla ahora mismo. Y luego la segunda pregunta que quería hacer es que estoy totalmente de acuerdo con usted, según el Código de Buen Gobierno, porque cuanta más regulación haya en el mercado de una empresa, pues las empresas pequeñas no podrán subir y será una barrera de entrada al mercado. Gracias. Pues, bueno, en relación con el coeficiente de caja, coeficiente de liquidez, pues es uno de los coeficientes que, por razones de aconsejable prudencia, tienen que mantener los bancos. Está perfectamente regulado, corresponde su supervisión al Banco de España y al Banco Central Europeo. Y bueno, pues la experiencia además reciente demuestra que el problema de la liquidez es tan sensible o más que el problema de la solvencia de los fondos propios, ¿no?, que tengan las entidades financieras. Precisamente esto tiene que ver con lo que decía Agustín del efecto también de la digitalización, ¿no? Los problemas estos que ha habido con bancos que han caído en Estados Unidos pues están relacionados
con la facilidad extraordinaria que ahora tiene la gente para llevarse los depósitos de un banco, ¿no? Antes pasaban cosas como lo que pasó con el banco de Mary Poppins, no sé si os acordáis, ¿no? Pero claro, tenían que ir gente a la sucursal a llevarse el dinero y ahora, pues la verdad, dando a un clic... Ha pasado recientemente en Estados Unidos con el Valley... Claro, Silicon Valley Bank. El Silicon Valley, exactamente lo mismo que el Mary Poppins. Sí, pero a base de ordenadores personales en casa. Sí. Bueno, y luego la otra pregunta... Iba relacionado sobre el tema de lo difícil, o sea, cómo la regulación impide a la empresa pequeña acceder a determinados niveles de... Eso, vamos, me alegra que coincida conmigo, ¿no? La maraña normativa es tremenda, ¿no? Y en el mundo financiero es especialmente intensa, ¿no? El propio Alberto Núñez Feijóo el otro día en el debate, ¿no? Mencionó unas cifras, ¿no?, acerca de las disposiciones o las palabras producidas en nuevas normas en los últimos tiempos, ¿no?, que eran realmente mareantes, ¿no? Y bueno, pero son los tiempos que vivimos y, en fin, hay que convivir con ellos. Pero estoy de acuerdo en que los gobernantes tienen que tener la preocupación de que la legislación sea lo más sencilla posible, lo más estable posible, etcétera, ¿no? Coincido absolutamente. El tema de la impresión del dinero para financiar déficits es un problema que nos encontraremos, ya está pasando con la inflación y sucederá. Es una opinión también personal que comparto con usted. ¿Alguna pregunta más? Ahí en el fondo hay un caballero que quiere preguntar. Aquí ya tiene el micrófono, perfecto. Sí, quería preguntarle a Sebastián qué opinión tiene sobre la ética moral de las entidades financieras cuando en un contexto como el actual, con unos tipos de interés en el 4% y unas hipotecas por encima del 5 o 6%, no son capaces de ofrecer ningún depósito a plazo a ahorradores con una inflación como la que tenemos que les sería de ayuda. Bueno, yo la verdad es que creo que ahí, si hay algún problema, tiene que haber un problema de competencia. Totalmente. De hecho, hay pequeños bancos que están ofreciendo tipos más altos y bueno, pues el mercado, digamos, los interesados en tener su dinero en productos muy seguros y percibiendo un cierto interés, pues ha producido el efecto de que se han disparado las ventas de letras del Tesoro, ¿no? Muchas veces compradas directamente en la ventanilla del Banco de España, pero ya ha habido entidades que se han puesto a intermediar con comisiones muy bajas, ¿no?, porque han visto que había apetito por letras del Tesoro, ¿no? Yo, la verdad, en este tipo de cosas, pues creo mucho en el mercado. Es posible que haya un problema de competencia, y a lo mejor hay que mirarlo. La Comisión Nacional del Mercado de Valores no tiene mandato de competencia. Eso corresponde a la Comisión Nacional de los Mercados y Competencia, ¿no? Pero yo creo que el problema es un problema de competencia. Es decir, si no está subiendo la remuneración de los tipos de interés, también hay que comprender que los bancos han estado muchos años con tipos, con márgenes muy bajos, ¿no? Totalmente. Y bueno, pues están aprovechando también para reconstituirse patrimonialmente, y como el de al lado pues no sube los tipos de interés, pues oye, pues seguimos aquí. Totalmente. Y como la gente pues no se lleva el dinero, en fin, la competencia. Yo la verdad ahí creo que es la competencia. Pues muy bien, pues finalizamos este acto. Agradezco especialmente a nuestros dos invitados el tiempo que nos han dedicado, la experiencia que han volcado en esta charla. Me congratulo mucho de la presencia de tanta gente que ha acudido a escuchar a nuestros ponentes y, sin más, bueno, pues damos por concluida la sesión, agradeciendo de nuevo tanto a los organizadores como colaboradores la financiación y la organización de este acto. Muchas gracias.